Uno, dos, tres. ¡Ojalá! Gente, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy les voy a llevar a un lugar que tiene mucha historia, mucha leyenda y sobre todo un lugar misterioso que probablemente te dejará la piel de gallina y muy intrigado. El día de hoy estaré visitando la Casa de los 100 años. Prepárense para ver secretos y leyendas de un lugar que ha visto pasar los años a lo largo de su historia. Gente, ya estamos aquí donde les dije que los iba a traer. Vamos a ver qué tiene este lugar para mostrarnos, qué podemos documentar, qué podemos explorar. Entonces, dicho eso, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Chequen nada más esta ilustración del faro de Santa Elena con un mágico y precioso atardecer. Este retrato que vemos aquí es la formación rocosa que anteriormente se los mencioné en un video, que de paso se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan a verlo. Es un pequeño fragmento de este monumento que anteriormente existía aquí en la caleta. Podemos ver aquí cómo está la chocolatera, la famosísima chocolatera ubicada en el Cantón Salinas. Cosa que para un nuevo video les prometo que les grabaré y les subiré contenido sobre este lugar, que es uno de los lugares más turísticos que tiene el Ecuador y la península de Santa Elena. Vamos a seguir viendo qué más nos encontramos dentro de este lugar. Gente, yo totalmente estoy impresionado con lo que estoy viendo, con lo que mis ojos están viendo en estos momentos. Podemos ver que hay un sinnúmero de ilustraciones que preservan la historia de este lugar y del cantón en general, y sobre todo de la península de Santa Elena. Es un lugar muy emblemático, es un lugar que tiene muchas cosas prehistóricas. Chequen esta ilustración que les voy a mostrar, que para mí está interesantísima. Podemos ver cómo era un desfile cívico-militar en tiempos antiguos. Este desfile es en el año de 1970 en la avenida 9 de Octubre y calle Guayaquil. Chéquense esta otra artesanía que guajala. Chequen nomás esta obra de arte. Obra de arte por donde se mira. Esto que hay aquí son herramientas, materiales que se utilizaban para armar la balsa, para hacer herramientas, para crear cosas que ellos tendrían que utilizar para hacer sus actividades. Vean que aquí hay una vista espectacular que uno se queda impresionado. Vean lo que le digo, esta vista al mar es impresionante. Desde aquí, desde un balcón en la Casa de los 100 años. Vean que aquí tenemos más de lo que ya vimos anteriormente, que eran estas como tipo de rocas. Vamos a ver que aquí hay más. Chequen esta de aquí. A simple vista parecen rocas normales, pero esto guarda historia pura y auténtica de la península de Santa Elena. Vean esta otra obra maestra. Esto es una balsa prehispánica. Increíble obra de arte. Vemos cómo era utilizada en esta ilustración. Chequen este asiento que tiene que tener muchos años aquí. Vamos a sentarnos y a ver qué tal se siente.
Wow. Vean la vista que tenemos desde aquí, desde el asiento. Ahorita que está viendo, chequen esta revista o periódico, y cómo era el deporte antiguo, cómo eran las noticias deportivas. Vean cómo eran las publicidades. Vamos a ver estas radios, creo que son cámaras. Wow, increíble cómo pasa el tiempo. Chequen estas botas que ya les voy a mostrar y les voy a hacer una prueba. Estas botas que ustedes ven aquí no son unas botas normales. Vean que aquí dicen botas antiguas de buceo. Estas eran utilizadas con el traje de buzo antiguo llamado escafandra. A few moments later. 1, 2, 3. ¡Guajala! Wow. Chequen nomás este tremendo zapatón. Y no es nada liviano. Esto pesa que unas 40 libras. Wow, pero es muy pesado. Wow. Esto no se compara en nada a los zapatos que llevo puestos. Wow. Vean, aquí está una ilustración de cómo se utilizaban estas botas. Vamos a ver aquí que tiene el traje completo. Este es el señor Eleno Banchón, el cual era un buzo ecuatoriano que realizaba esta actividad. Gente, chequen esto interesante que acabo de ver. Chequen aquí, excavación arqueológica en lo que será el Hotel Punta del Mar 2012 y al fondo la Casa de los 100 años. Este de aquí, esta construcción es la Casa de los 100 años en la que nosotros estamos ahora mismo. Y el lote de aquí, en donde estaban haciendo la excavación arqueológica, es este lugar que ya les voy a... Chequen nada más ese hotel que ustedes ven allí. Ese es el Hotel Punta del Mar. En esta ilustración podemos ver la persona quien era dueña de esta casa. Y aquí vemos la casa, cómo se veía época atrás. Vamos a ver aquí la misma persona en años avanzados. Y podemos ver aquí, chicos, en este datísimo que les va a interesar, sobre todo a las personas de Ecuador. Miren cómo era la cédula de ciudadanía en tiempos antiguos. Vamos a ver, esta es una cédula original. Esta es el carnet que tenía la persona que era dueña de este lugar. Vamos a ver esta ilustración de doña María Albina Lainez Bazán, cuya persona era la esposa del capitán que construyó este lugar. Sus piezas originales, vamos a ver cómo era su cartera, vamos a ver sus partidas de nacimiento, de bautizo, vamos a ver aquí los retratos. Wow. Podemos ver cómo está la familia del capitán. Me encuentro la persona encargada que de la familia que está aquí, aún hay 2 personas que todavía viven, pero que actualmente se encuentran fuera del país, viven en los Estados Unidos, pero ya son personas de 90 y tanto de años. Entonces ellos son los que decidieron donar este lugar al municipio de La Libertad como patrimonio cultural para que las personas y locales, incluso turistas, puedan visitarlo. La persona encargada tiene que cerrar este sitio por aproximadamente 1 hora u hora y media. Entonces voy a aprovechar ese tiempo para ir a ingerir algo, para almorzar, y después de ese tiempo vengo para seguir documentando, seguir grabando, para mostrarles todo lo hermoso, todo lo histórico que tiene este lugar. Así que no se vayan porque vuelvo enseguida. Con el poder de la edición, todo se puede. 2 hours later. Gente, luego de esas 2 horas de espera, volvemos al sitio para seguir documentando y seguir mostrándoles todo lo interesante que hay en este lugar. Vamos a seguir documentando y seguir investigando. Nos habíamos quedado en que esta es la ilustración de la construcción de la iglesia
matriz del Cantón La Libertad. Podemos ver aquí las ilustraciones, los carteles en donde se relatan los hechos, las historias y los acontecimientos más importantes e históricos de este sector. Además de la evidencia arqueológica que se encuentra en la tierra, también hay la evidencia ecológica subacuática que se encuentra frente a la caleta, ubicada en el Cantón La Libertad. Son artesanías y son objetos acuáticos que se han encontrado en el fondo del mar y que han sido evidenciados para la historia de esta localidad. Chequen por acá, tenemos la ilustración de lo que les mostraba hace un momento. La construcción de la iglesia matriz del Cantón La Libertad, cuya construcción data de la década de los 1960. Cuéntenos, don Héctor Quispe, qué es lo que podemos encontrar en este sitio y qué nos puede decir sobre el dinero que podemos ver en este momento. Ya como usted le dijo, aquí dicen billetes ecuatorianos. En el tiempo de los españoles, nuestra moneda fue el peso ecuatoriano. Que ahí usted ve que está la figura de los españoles, y también dice Banco Central, también dice Banco Central Pichincha, y también está el dinero de los españoles en ese tiempo. Cuando nos independizamos ya de los españoles, vino nuestra moneda que es el sucre. Mientras en esa época estaba el peso ecuatoriano, que muchos no conocen esto. ¿En qué década se utilizó o se comenzó a utilizar esta moneda denominada como el peso ecuatoriano? Comenzó a utilizar esta moneda cuando llegaron los españoles, casi en 1532 comenzó a regir esta moneda del peso ecuatoriano. ¿Y hasta qué año estuvo regido esta moneda aquí en el país? Hasta cuando nos independizamos los españoles, casi en el año 1884. Nos cuenta don Héctor que esta moneda denominada como peso ecuatoriano comenzó por ahí por la década de 1532 y tuvo origen o tuvo su uso hasta el año de 1884. A partir de ahí hasta otra década hubo otra moneda, que es lo que vamos a ver en estos momentos. Gente, aquí nos encontramos con la moneda seguida después del peso ecuatoriano, que es el sucre ecuatoriano. Don Héctor nos va a hablar un poco de lo que representó esta moneda para nuestro país. Como le decía al joven, comenzamos a surgir con la moneda del sucre cuando ya nos independizamos los españoles. Surgió desde el 22 de marzo de 1884, comenzamos con la moneda del sucre y finalizó en el año del 9 de enero del 2000, que comenzamos con la dolarización. ¿Cuál era la moneda de mayor denominación en ese tiempo? La de 50.000 sucre. 50.000 sucres. ¿Y lo ven? Ahí vemos 50.000 sucres, 20.000 sucres y 10.000. Cuéntenos, don Héctor, cómo fue el cambio de esta moneda y cómo estaban denominadas las equivalencias entre el sucre y la dolarización. En ese tiempo, cuando llegó la moneda, el dólar, mucha gente se quedó en la ruina, gente murieron, porque si yo tenía 50.000 sucres y cuando ya vino el dólar, solamente tenía en mi bolsillo $2, porque equivalía a 25.000 sucres, $1. $1 por 25.000 sucres. Sáquele el cálculo usted. De 1 millón de sucres que teníamos la ecuatoriana, me equivalía a 40.000, a $40. $40 por 1 millón de sucres. Vaya sumando ahí. Y por eso muchos se fueron a la quiebra, muchos quebramos, muchas empresas, mucha gente, hasta esa gente se fue del país. Porque se devaluó nuestra moneda, se devaluó totalmente nuestra moneda. Es increíble cómo la moneda ha cambiado a lo largo de la historia. Pasamos del peso ecuatoriano al sucre y del sucre pasamos a lo que hoy en día tenemos, que es la dolarización. Como pueden ver, aquí tengo lo que es una moneda de $1. Esta es la moneda principal y la única moneda que actualmente se utiliza en el país.
ahora estamos por conocer la historia de la casa de los 100 años y de la persona que fue el propietario de ese lugar. El dueño de la casa, aquí está la biografía de él. El capitán Aurelio Vera de la A, nativo de La Libertad. Nació en el 16 de junio de 1887 y fallece el 29 de julio de 1962. Fue propietario de las balandras, fue precursor de las balandras que traían pasajeros de Guayaquil para acá, fue pionero de la transportación, fue fundador de la cooperativa SICA, fue empresario y también tuvo su negocio de cerveza aquí en La Libertad y tuvo también muchas propiedades en Manta, en Ambato, en Guayaquil. Así fue el capitán Aurelio Vera, un hombre ilustre de nuestro cantón La Libertad. Como nos cuenta don Héctor, esta casa tuvo varios usos, en especial en el que esta casa fue utilizada como un hotel, cuyo nombre era Hotel Amazonas. Cuando esta casa era utilizada como un hotel, podemos ver que en la parte baja también existían un sinnúmero de locales, los cuales eran utilizados como restaurantes, como partidos políticos, como heladería, incluso habían cooperativas de transporte interprovinciales, cosa que en la actualidad vemos que ya no hay nada de eso y simplemente la Casa de los 100 años guarda historia pura de su localidad. Para darles un poco más de contexto, esta casa fue construida por ahí por los años de 1910 a 1916, que en la actualidad, al día de hoy que estamos 2026, lleva poco más de 100 años y por eso es denominada con el nombre que ya lo saben, la Casa de los 100 años. Chequen ese famoso trompo. A ver, ese era un juego clásico que yo alcancé a jugarlo cuando estaba pequeño, cuando estaba en la escuela, que era prácticamente un objeto hecho de madera que tenía una piola que tú la enrollabas, la agarrabas en el dedo y lo tirabas y el trompo prácticamente giraba, giraba, giraba. Y fueron a haber múltiples trucos que tú podías cogerlo con la mano, pasarlo en la piola. Pues era un juego que la verdad marcó la infancia de muchos niños aquí en el país. Vamos a hablar un poco de la historia de La Libertad. Y es que, como podemos ver y como estoy leyendo aquí, La Libertad no era su nombre original a principios cuando recién se descubrió este lugar. Vamos a ver y estoy leyendo que La Libertad tuvo como primer nombre Colonchillo, que así era como se denominaba a este lugar. Y después pasó a ser llamada Puerto de Santa Elena, seguido de La Agujereada. Estuve conversando con don Héctor y me cuenta que este nombre particular de La Agujereada se debe a que en este sector era prácticamente un desierto, que habían múltiples huecos en donde las personas aquí hacían y excavaban la tierra para almacenar agua dulce, ya que en esos tiempos las lluvias eran escasas y cual habían cerros en donde el agua caía y se almacenaba en los huecos que las personas hacían para poder obtener agua dulce, ya que este lugar, este sector en años anteriores era puro agua salada, puro desierto, y hoy en día en la actualidad vemos que es una total ciudad, una urbe que mueve el comercio, mueve la economía y que es muy importante para el país. Como podemos ver aquí, vemos ilustraciones de las albarradas que habían en este lugar. Pues estas albarradas eran utilizadas por nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, incluso por nuestras culturas, los indígenas que vivían en esta zona. Estas albarradas almacenaban el agua que incluso venía de las lluvias y esta agua era utilizada para el consumo diario. Aquí es donde nos damos cuenta de cuán difícil fue la vida para nuestros abuelos, para nuestros padres. Y pensar que hoy en día tenemos cosas que hace tiempo ni siquiera ellos tenían. Y hoy nosotros tenemos un mundo de oportunidades en las cuales tenemos que saber aprovechar, saber jugar con ellas y salir adelante. Gente, estaba viendo
esta ilustración que habla sobre la llegada del ferrocarril aquí en la provincia de Santa Elena. Este ferrocarril fue construido o fue inaugurado en el gobierno de Gabriel García Moreno, que él fue el gran artífice e impulsador de la construcción de la vialidad ferrocarrilera aquí en este país. Fue en 1913 cuando el Consejo Cantonal de Guayaquil amplió el proyecto para llegar también al cantón Salinas, haciéndose eco de las palabras de personas como Manuel J., que en 1912, desde su columna en el diario El Guante, argumentaba a favor de aquello que el público favorece la idea del ferrocarril a Santa Elena, que traía ventajas enormes a la industria petrolífera, que en el periodo no remoto levantaría el porvenir de esta comarca, ya que importante como el centro pescatorio y el negocio de la paja toquilla, llenaría al mismo tiempo el ideal de proporcionar a Guayaquil un balneario, mediante un ramal a Salina de pequeña extensión, ya que hace falta un balneario a los señores de Guayaquil. Sin embargo, una vez inaugurado el carretero estable que conducía de Guayaquil a Salinas y viceversa, y tras prestar 2 décadas de servicio, esta vía fue oficialmente levantada y cerrada, sirviendo luego muchos de sus rieles como los tensores para los postes de alumbrado eléctrico que vemos hoy en día, sobre todo en el cantón La Libertad, donde la estación del ferrocarril se situaba en lo que hoy en día es la plazoleta del centro comercial Buenaventura Moreno. Gente, ¿se dan cuenta qué interesante es venir a documentar, a conocer lugares que ni siquiera yo sabía que había aquí, pero que me decidí a venir, descubrí este lugar y decidí a venir para mostrárselos a ustedes y que también tengan una pequeña historia, una pequeña anécdota de cómo era la vida antigua aquí en este cantón? Estamos aquí con Cristian Alvarado, que nos visita de la ciudad de Guayaquil. Cristian, cuéntanos qué le parece la experiencia aquí de la Casa de los 100 años, cuáles son sus impresiones al ver esta casa que ha perdurado durante tantos años. Bueno, primeramente un saludo a las personas que nos ven y quisiera mencionar que para mí es súper revelador haber entrado a la Casa de los 100 años, ya convertida ahora en un museo como parte del patrimonio de la ciudad, porque cuando uno ha viajado acá en su infancia, tal vez que como es mi caso, he pasado por aquí y no he notado, digamos, el valor cultural que tiene este espacio como memoria viva de la sociedad manteña Huancabil, que también de la actualidad de Santa Elena y Libertad. Entonces, pues yo diría que es un lugar que acoge con su memoria y que además permite hacer como que un viaje al pasado desde un punto de vista documental, porque hay bastante material de archivo que me fascina por muchas razones. Y entonces yo más bien invitaría a las personas que visiten acá Libertad, que se den una vuelta por la Casa de los 100 años de acá en Libertad y además que la consideren como un patrimonio que está en movimiento, porque cada vez que observo aquí siento que hay cosas que están por salir, o sea que no está cerrado todavía el proceso, que la casa está en reinvención y que seguramente más adelante va a tener otras cosas para los visitantes. Gente, y aquí en este asiento que tiene aproximadamente 86 años de vida es donde se termina el video de hoy. Qué interesante, qué emotivo que ha sido visitar este lugar para conocer desde su cultura, sus tradiciones, las cosas emblemáticas, la historia de la provincia, la historia de la Libertad. Créanme que han sido un sinnúmero de cosas muy especiales e importantes que me llevo guardadas. Espero que para usted también sea de su agrado y que sepan que este contenido es súper valioso para mí y para todas las personas que
hemos visitado o somos parte de la libertad. Así que yo me despido sin antes agradecerte por haberme acompañado y por ver este video. Si te gustó, no olvides que puedes suscribirte, darle like y compartirlo para que llegue a más personas. Así que sin nada más que decirte, yo soy Dan y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.